Hola, ¿cómo están todos y todas? Teniendo en cuenta la situación actual del país y del mundo en general, no debería recomendarles alguna película porque lo mejor es que si están con alguna situación extraña, todo fiebre, agua que le cae a la nariz, esas cosas, lo mejor es guardarse en casa. Así que les traigo 3 películas sobre gripes que pueden ver en Netflix y de esa manera aprender un poco más sobre esto e informarse mejor. Empecemos con un clásico total de los 90, una película dirigida por Wolfgang Petersen que es un peliculón total con Dustin Hoffman, René Russo, Cuba Gooding Jr., Morgan Freeman, un Star System total. Estoy hablando de Epidemia, Outbreak en el título original. Es la famosa película donde está el monito de Ross de Friends. Está basada en un libro escrito por Robin Cook, que es un gran escritor de películas que tenga que ver con ciencia ficción y medicina porque él era médico. Y la historia habla de un virus que se desarrolló de manera artificial en Estados Unidos como para hacer algunas pruebas, que se soltó de manera irresponsable en África y que por esas cosas del destino cayó en un pueblo de Estados Unidos. Lo que vamos a ver ahí es todo lo que tiene que ver con los militares tratando de que la verdad no se sepa, pero por sobre todas las cosas está bueno como para entender primero lo que tiene que ver con los cuidados. Todos los protagonistas están preparados para lo que puede llegar a pasar. Se ve muy bien cómo hay que cuidarse, se ve muy bien que se están todo el tiempo lavando las manos, pero también hay que tener en cuenta que hay un momento, una secuencia en particular donde la gente del pueblo tiene un pico de crisis, se comete algunas irregularidades, vamos a decirle irregularidades para no decir estupideces, que ponen en peligro al resto de la comunidad, y esto es algo que no hay que hacer ante estas situaciones. Como les decía, Outbreak o Epidemia, el título que le pusieron en español, la pueden encontrar en Netflix. Si les gustó Train to Busan, si les gustó Pandora, en Netflix también está Virus, que el título original es Flu, que significa gripe en español, dirigida por Sung Sung Kim, que es un peliculón total que más o menos se puede sentir similar a lo que está pasando con el coronavirus ahora. Un pueblo donde empiezan a tener gripe, eso se empieza a diversificar y se dan cuenta que estamos ante una pandemia gigantesca que puede poner en peligro a toda la humanidad. Lo que tiene esta película, que con los ejemplos que le di van a sentirse bastante empáticos, es que siempre se encarga de meterse directo en lo que tiene que ver con los personajes, con sus relaciones, con cómo se manejan frente a una situación de crisis, y es bastante esclarecedora como para entender un poco cómo actúa el ser humano ante el miedo de lo que no entiende o no conoce. Hay algunos golpes bajos, como todas las películas coreanas, hay escenas de acción y suspenso muy fuertes, muy bien logradas, pero como les decía antes, ayuda a servir como una suerte de espejo para ver todo lo que hay que hacer y no hay que hacer ante una situación de pandemia como la que estamos viviendo hoy. Y finalmente Pandemia, que es un docudrama que pueden encontrar en Netflix. Son 6 episodios de más o menos 1 hora 40 minutos cada capítulo, que lo que hace es meterse en diferentes ciudades, en diferentes lugares, en diferentes países, como para entender un poco cómo estamos preparados o no ante una eventual pandemia. Vamos a ir conociendo historias de médicos, médicas, gente que trabaja en hospitales. De hospitales vamos a ver a epidemiólogos explicando cada una de las fases de una pandemia. Es un material muy rico, y como está contado de la manera que hacen muchos de los documentales de Netflix, nos permiten meternos un poquito más en lo que tiene que ver con los cuidados y sobre todo entender por qué este tipo de situaciones ocurren. Como les decía, Pandemia, son 6 episodios, sirve mucho para interiorizarse en este tema y lograr salir un poco de ese miedo que hay con cierta desinformación o muchas veces sobreinformación del coronavirus. Bueno, como dicen en todos lados, sí es importantísimo tener esta información. Si vienen de los países que tienen focos de infección, por favor métanse en cuarentena, llamen a los servicios médicos, no pongan en riesgo sobre todo a los grupos de 60 o más años, que son los que más peligro tienen. Lávense las manos con jabón. El jabón, aunque no lo crean, es aún más efectivo que el alcohol en gel. Intenten no entrar en crisis, intenten no ir al Vital a comprar 80 millones de papel higiénico, porque no sirve de nada y hay que ser empático con quienes quizás no pueden salir corriendo en un momento y luego necesiten abastecerse de esto. Y por sobre todas las cosas, no caigamos en el caos, el miedo y la crisis, porque eso hace que tomemos medidas que no son tan inteligentes. Así que espero que puedan disfrutar estas 2 películas y esta serie en Netflix. Suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.